Buenas tardes, Juanita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ya puedes presentar. Listo. ¿Ya están viendo la presentación? Aún no se ve. Mm, y ahora Sigo sin ver la presentación. se supone que ya estoy compartiendo pantalla. Ya, listo, ya se ve. Listo. Bueno, buenas tardes. La siguiente es una propuesta de investigación que decidí nombrar análisis microbiológico de los suelos en la Tierra similares a Marte, en el caso desierto de la Tatacoa, aquí en Colombia. Yo soy Juanita Salgado Rivera, estudiante de microbiología de la Universidad Libre. Estoy próxima a titular. ¿Por qué el suelo? El suelo tenemos conocimiento que es el sostén de la vida. De él depende la calidad de nuestro aire, de nuestras aguas y de nuestros alimentos. Del aire, ¿por qué? Porque en él crecen las plantas y pues de las plantas depende la calidad de nuestro aire. De nuestro suelo porque funciona como una esponja y en él se retienen el agua mientras estamos en invierno, y si no hay un buen suelo, el agua simplemente corre y ahí tenemos casos de inundaciones, de avalanchas y de muchos otros fenómenos que acaban poco a poco con la existencia de la humanidad y con muchas civilizaciones. También de nuestros alimentos porque pues en él crecen todos los cultivos y de él nos hemos alimentado toda la humanidad desde siempre. La alimentación, como les decía, pues depende del suelo. No, la humanidad crece todo el tiempo y como está en constante crecimiento, las técnicas agrícolas han ido destruyendo el suelo poco a poco. Y tenemos casos de suelos que no tienen absolutamente nada de fertilidad en este momento, que han perdido completamente su capacidad y que pues ya no son útiles para nuestro alimento. Es por eso que llegamos en los estudios de cómo recuperar estos suelos, de cómo poder subsistir en una humanidad creciente a partir de lo que tenemos como recursos en suelo. Y llegamos a que los microorganismos hacen parte fundamental de la relación de las plantas y el suelo. Esto no se había estudiado en ningún momento y desde que se empezó la agricultura tradicional, pues siempre se utilizó los recursos de fertilización como externos, algo que se le echa a la tierra simplemente para que las plantas crezcan, porque la planta necesita de ciertos nutrientes y eso es algo que sabemos, pero nunca se miró que podía haber un intermedio entre el suelo y la planta, que se encontró que es los microorganismos. Los microorganismos hacen parte del ciclo, de todos los ciclos biogeoquímicos, y son los que fijan el nitrógeno a las plantas, brindan los tres macronutrientes principales que necesitan las plantas, que son nitrógeno, fósforo y potasio. Son fundamentales y para estos los suelos tienen microorganismos que proveen a la planta de estos nutrientes. Es así como en este estudio de los microorganismos y la interacción de los microorganismos y las plantas se ha logrado recuperar suelos que habían perdido fertilidad e incluso brindar una seguridad alimentaria en terrenos y en zonas donde nunca se había logrado cultivar, como son los desiertos. Los desiertos se han ido cultivando y se han empezado a cultivar con el uso de microorganismos en biofertilizantes, en biocompuestos y de algunos otros recursos. Y poco a poco se ha logrado llevar a los desiertos a un estado, en algunas partes que se está trabajando, a brindar seguridad alimentaria a todas las familias que rodean y que viven en zonas desérticas o en zonas que han perdido la fertilización, la fertilidad de los suelos. Es por esto que
en vista de una posible colonización de Marte o una posible colonia humana en Marte, es necesario para la supervivencia tener una condición de seguridad alimentaria. Es así como que pues, no podemos acceder a los suelos de Marte y hacer un estudio de Marte, pero tenemos recursos aquí en la Tierra que nos llevan a una cercanía de lo que podría ser Marte. En este caso, el desierto de la Tatacoa, aquí en Colombia, tiene volúmenes, recibe radiaciones similares a las de Marte, tiene condiciones del suelo muy similares en nutrientes, en elementos químicos, en arcillas y en otras partes físicas a Marte. Es por eso que decido acercarme al desierto de la Tatacoa y tomar las muestras allí. ¿Qué microorganismos de suelo? En agricultura sostenible, o pues para mirar las dinámicas microbianas de los suelos, se miran 6 grupos microbianos principalmente. Hongos, bacterias mesófilas y actinobacterias, porque están directamente relacionados con la disposición de materia orgánica, la forma en la que se descomponen, la rapidez y la particularidad de los compuestos, siendo compuestos más complejos degradados por hongos, bacterias degradadoras de compuestos un poco más pequeños y actinobacterias en un intermedio entre los hongos y las bacterias en descomposición. Las bacterias fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo y solubilizadoras de potasio, por esto que les decía de los 3 macroelementos principales para el desarrollo de una planta. Es así como que pues, la metodología que propongo es tomar muestras de suelo entre los 5 y 15 centímetros, primeros centímetros del suelo. Estas muestras deben ser trasladadas en 24 horas, trasladadas y procesadas en menos de 24 horas a un laboratorio por medio de diluciones seriadas y sembradas en recuentos de placa en medios sólidos. ¿Por qué en placa? ¿Por qué no hacer un estudio biomolecular donde se puedan ver qué tipos de microorganismos que no son cultivables existen en este suelo? Porque la perspectiva futuro de este estudio no es simplemente saber qué hay en el suelo, aunque eso es importante. La perspectiva futuro es seleccionar las cepas que más nos puedan servir, llevarlas a una evolución en biomasa, a generar un biocompuesto, un compuesto biológico que pueda ser trasladado ya sea a Marte o ya sea a una zona desértica y utilizarlo como medio de proliferación de los microorganismos y para asegurar el crecimiento de una planta o una seguridad, llevar seguridad alimentaria a una comunidad, ya sea una comunidad en Marte o una comunidad aquí en la misma Tierra. Estas son algunas de las referencias que encontré. Muchas gracias. El estudio se pretende hacer en unión con el Instituto de Astrobiología de Colombia. Gracias, Juanita, por tu presentación. Vamos a ver. Bueno. Por el momento no tenemos preguntas, pero bueno, yo te quisiera hacer una pregunta. Más o menos, ¿qué tiempo tiene el proyecto? Bueno, el proyecto se plantea inicialmente y lo que he mirado, pues la primera es escoger las zonas del desierto que se van a tomar las muestras y hacer o pues tantear lo de los traslados, pero se podría hacer en un transcurso de 6 meses, obtener por lo menos una primera fase de resultados y pues mirar cómo se evolucionan estos mismos. Ok, otra pregunta. ¿Solo se estudiarán microorganismos aeróbicos? Pues inicialmente sí, o sea, como les dije, la idea es generar un biocompuesto y pues generar un biocompuesto en
microorganismos anaeróbicos es un tanto complicado, pero pues potencialmente y además que es como los recursos que tengo en el momento, entonces potencialmente se pretende también estudiar otro tipo de microorganismos y también hacer estudios biomoleculares para mirar qué otro tipo de microorganismos hay aparte de los que ya se conocen. Ok, listo, Juanita, muchas gracias por tu presentación. Hasta luego. Ya contigo finalizamos esta sección de ambientes y organismos extremos para darle paso a la conferencia magistral que viene a continuación. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por su tiempo, por su atención y por sus presentaciones.